Imagínate esto. Una noche de invierno se apodera de Moscú. Dentro del Kremlin, un salón resplandece con 100 velas. El incienso se arremolina. La seda cruje. Una docena de jóvenes forman fila, en postura perfecta, con la mirada baja y la respiración contenida. Al fondo, una pesada silla, como un pequeño trono. En ella, Iván IV, zar, conquistador, un hombre que cree que Dios mismo lo ha distinguido. Un mayordomo da un paso al frente. Se pronuncia un nombre. Una niña da un paso con cuidado. Y luego otro. Le han enseñado cómo ponerse de pie, cómo caminar, cómo sonreír sin mostrar miedo. No le han dicho nada sobre la misericordia. Iván no se levanta. Observa. Una inclinación de cabeza. Una señal para que den la vuelta. Una pregunta sobre su padre, su aldea, su salud. Otro nombre. Otra chica. El ritual es frío, preciso, implacable. Una inspección disfrazada de destino. Fuera de estos muros, las crónicas lo llamarán más tarde tradición. Dentro se siente como una prueba. Porque esto no es una historia de amor. Es una prueba diseñada por un gobernante que temía la traición, adoraba el control y vestía a ambos con el lenguaje del matrimonio. La historia lo recuerda como Iván el Terrible, brillante, devoto, despiadado. Recuerda sus guerras, su Oprichnina, sus furias salvajes, pero entre batallas y decretos se esconde una actuación más silenciosa con consecuencias igual de brutales. La forma en que eligió a una esposa. No es un cortejo, un ritual. En todas las provincias se reunían las doncellas más adecuadas y las llevaban a Moscú para un espectáculo llamado desfile de novias. Las entrenaron, las examinaron, las compararon. Algunas fueron elevadas por un instante a un lujo imaginable, otras se desvanecieron en monasterios o caminos rurales como si nunca hubieran estado bajo esas luces. Esta noche abrimos la puerta a esa ceremonia. ¿Cómo empezó? ¿Qué se puso a prueba? ¿Quiénes hicieron las listas? ¿Quiénes desaparecieron de ellas? ¿Y por qué un zar buscaba certeza en un ritual que devoraba la certeza misma? Porque en la corte de Iván, el matrimonio nunca fue solo una cuestión de devoción. Se trataba de selección, obediencia y poder, sellado con oraciones, presenciado por el silencio y pagado por las vidas que permanecieron temblando a la luz de las velas. En el siglo XVI, cuando Iván decidió que había llegado el momento de casarse, el ritual no comenzó con amor, ni siquiera con una oración, sino con una búsqueda. Se enviaron mensajeros por toda Rusia, a pueblos, aldeas, casas nobles e incluso entre familias de comerciantes. Su tarea era clara: encontrar a las doncellas más perfectas del país. Se le llamó un desfile de novias, pero parecía más bien una subasta humana envuelta en seda. Niñas de tan solo 12 años y de hasta 20 eran inspeccionadas por funcionarios locales. Sus rostros eran medidos según los estándares susurrados en la corte: piel pálida, ojos brillantes, cabello abundante y brillante, cuerpos lo suficientemente fuertes como para tener hijos, pero lo suficientemente delicados como para parecer frágiles. Una sonrisa importaba menos que la obediencia, una voz importaba menos que el silencio. Cuando una era elegida, la escoltaban a Moscú como si llevara un tesoro, pero no era un tesoro propio, era un tesoro destinado a la mirada de otro. Imaginen la escena: caravanas de trineos cruzando ríos helados, custodiadas por jinetes con pieles. Dentro, muchachas envueltas en capas, temblando no de frío, sino de lo que les aguardaba. Para algunas, el viaje era la primera vez que salían de su aldea. Para otras, era un viaje hacia la desaparición. Y al llegar al Kremlin, comenzó la transformación. Se quitaron las capas, se aplicaron perfumes, se pusieron seda sobre los hombros, el cabello se cepilló hasta brillar como los íconos de los santos. Cada chica dejó de ser ella misma para convertirse en una exhibición, un espectáculo para los ojos del zar. Los funcionarios los sometieron a pruebas. A algunos les pidieron que cantaran, que caminaran a lo largo de un pasillo, que sirvieran una copa de vino sin derramar una gota. A otros les examinaron la salud como a animales, les revisaron
revisaron los dientes, les presionaron la piel y les susurraron preguntas sobre su linaje familiar. Lo más cruel no fueron las pruebas en sí, sino el silencio que se impuso a través de ellas. Una niña no podía expresar su terror, no podía resistirse, solo podía obedecer, porque esta era la primera ley del ritual. La belleza no solo se veía, se ordenaba. Los salones del Kremlin no se construyeron para la misericordia, se construyeron para el espectáculo. Cuando las doncellas elegidas de toda Rusia finalmente se presentaron ante Iván, el ritual se convirtió en un teatro. Un largo pasillo estaba despejado, con el suelo de piedra alfombrado y las paredes iluminadas por la luz de las velas. Al fondo estaba sentado el zar, con sus ropas carmesí doradas derramándose sobre su trono, su mirada ya fija, fría, sin pestañear. Y luego entraron las mujeres. No entraron riendo, no entraron hablando. Entraron en silencio. Los velos de seda rozaban la alfombra, los perfumes flotaban en el aire. Uno a uno entraron en fila, con los pasos ensayados, la mirada baja, los movimientos entrenados, hasta que la obediencia parecía gracia. Este fue el desfile silencioso. Para los cortesanos parecía elegancia, para el zar parecía poder, pero para las propias mujeres parecía el día de juicio. Cada paso pesaba, cada mirada se medía, cada respiración contaba. Iván observaba con la precisión de un general que inspecciona tropas. Observaba la postura. ¿Quién se mantenía erguido? ¿Quién temblaba? Estudiaba las miradas. ¿Quién apartaba la mirada demasiado rápido? ¿Quién se atrevía a sostenerle la mirada demasiado tiempo? Incluso se notaban las manos. Un tic nervioso, un dedo tembloroso, un agarre demasiado fuerte sobre la tela de su vestido. Cada chica había sido advertida. Un error podía acabar con todo. Un tropezón podía significar el exilio. Una lágrima podía significar la desgracia. Una sonrisa fuera de lugar podía significar que nunca más la volverían a ver. Y entonces desfilaron no como futuras novias, sino como prisioneras en exhibición. El silencio era lo más cruel. Un silencio que las despojaba de su humanidad, convirtiéndolas en adornos que brillaban a la luz de las velas. Un silencio que convertía a las niñas en objetos, en símbolos, en reflejos del poder ajeno. Cuando la última chica pasó, la cámara no estalló en aplausos. Terminó como empezó, en silencio. El zar se recostó. Había visto lo que necesitaba. Para algunos significó otro día en seda. Para otros significó que ya los habían olvidado. Porque en la corte de Iván, la belleza nunca era suficiente. La obediencia también debía ser bella. El desfile silencioso fue solo el comienzo. Estar ante el zar no bastaba. Que lo miraran no bastaba. El ritual exigía una prueba, no de amor ni de virtud, sino de control. Y así vinieron las pruebas. No se escribieron en libros, ningún escriba los registró con honestidad, pero los susurros sobrevivieron, transmitidos a través de sirvientes, asistentes y quienes observaban desde las sombras. Las primeras pruebas parecían inofensivas. A una chica se le pidió que caminara a lo largo del pasillo, rozando el suelo con sus sedas. A otra se le dio una copa de vino para que la sirviera sin derramarla. A otra se le pidió que cantara un himno, y su voz temblorosa resonó contra las paredes de piedra. Pero bajo estos gestos yacía la humillación, porque cada prueba no era cuestión de habilidad, era cuestión de obediencia bajo miedo. Iván observaba con fiereza. Un pie torpe, rechazo. Una copa inclinada demasiado rápido, deshonra. Una voz temblorosa, suficiente para acabar con el sueño de favor de una familia. Luego venían las pruebas más sutiles. Se ordenaba a los sirvientes que observaran cómo se comportaba una chica cuando creía que nadie la veía. Sonreía nerviosamente, temblaba demasiado, se atrevía a susurrarle a otra. Incluso el gesto más pequeño podía delatar su destino. Y aún corrían rumores más siniestros. Algunos decían que a las niñas se les daban platos con especias para ver si mostraban signos de debilidad. Otros afirmaban que los asistentes de Iván les examinaban la salud de maneras que pretendían despojarlas de su dignidad, apretándoles la piel, examinándoles los dientes, obligándolas a guardar silencio como si fueran ganado. La crueldad del ritual era esta. Las mujeres eran exhibidas como adornos y luego probadas como objetos. Una muchacha podía ser de belleza impecable, pero fallar en estas pruebas. Y fallar significaba exilio,
desgracia o desaparición. Para quienes aprobaron, la recompensa no fue la libertad, sino más seda, más perfume, más cadenas de oro. Para quienes fracasaron, el recuerdo de la luz de la veladora fue lo último que el lujo que conocieron. Porque en la corte de Iván, cada gesto era una prueba, cada paso, cada sonrisa, cada aliento, y cada prueba tenía menos que ver con encontrar esposa y más que demostrar que incluso la belleza podía someterse. Para las mujeres que sobrevivieron a las primeras pruebas, la pesadilla no terminó. Cambió su traje. Llevaban sedas sobre los hombros, joyas sujetas a las muñecas, peines de oro fijados en el cabello. El polvo de perfume les rozaba el cuello hasta que brillaban como íconos a la luz de las velas. Desde fuera parecía una recompensa. Desde dentro era otra prisión. Porque las galas nunca fueron suyas. Cada vestido, cada joya, cada adorno era un recordatorio. Tú perteneces al zar. La seda no era consuelo, era una cadena tejida en carmesí. El perfume no era libertad, era una máscara para el miedo. Los cortesanos los veían caminar por los pasillos del palacio y susurraban sobre su fortuna. Ella ha sido elegida, decían, como si el lujo significara seguridad. Pero las propias mujeres sabían la verdad. No eran novias libres, eran cautivas doradas. Los rituales de lujo se volvieron aún más sombríos. Algunas muchachas desfilaron ante embajadores, vestidas con tal esplendor que parecían joyas vivientes. Su tarea era sonreír, permanecer de pie, encarnar la riqueza del imperio. Sin embargo, tras esas sonrisas, su silencio gritaba. A otros los vistieron, y luego los encerraron en cámaras interiores, ocultos como tesoros demasiado preciados para ser tocados por ojos comunes. En esas cámaras, la luz de las velas brillaba sobre el oro, la seda y las manos temblorosas. Allí, el poder no se sentía como protección, se sentía como posesión. E Iván lo observaba todo con satisfacción. Vio la belleza envuelta en joyas, la obediencia oculta bajo perfume, el miedo envuelto en seda, y creyó que era lealtad. Pero la lealtad comprada por el terror es frágil, y las mujeres, obligadas a llevar su propio cautiverio como una corona, cargaban con una verdad que el zar nunca comprendió. El lujo puede disfrazar las cadenas, pero no puede borrarlas. En la corte de Iván, la belleza envuelta en seda nunca estaba a salvo. Las mismas joyas que una noche atraían la atención podían desvanecerse al amanecer. Y la misma sonrisa que complacía al zar podía, con el más mínimo desliz, convertirse en una maldición. Para las mujeres elegidas para presentarse ante él, el desafío no se medía en rebelión abierta. Se medía en detalles tan pequeños que solo el miedo podía magnificarlos. Una mirada prolongada, una palabra pronunciada fuera de lugar. Un paso no perfectamente elegante, cada uno se convertía en un acto de desobediencia. Y el castigo fue despiadado. Algunas chicas fueron despedidas discretamente. Les quitaron las sedas, borraron sus nombres de las listas y regresaron a sus familias en desgracia. A otras no se les concedió esa clemencia. Desaparecieron en monasterios o fincas remotas, enterradas vivas en silencio, para que nunca más se volviera a hablar de ellas. Hubo destinos aún más oscuros. Se rumoreaba que quienes desagradaban a Iván eran golpeados, exiliados o simplemente desaparecían en las sombras del Kremlin, recordando su belleza solo como advertencia para los demás. Incluso los pequeños errores podían provocar crueldad. Una mano temblorosa derramando vino podía significar días encerrados en cámaras frías. Una risa débil en el momento equivocado podía significar el exilio. Ser elegido era peligroso, pero flaquear después de ser elegido era fatal. Y aún así, algunos aún se resistían de maneras que las crónicas apenas mencionan. Una mirada baja que se negaba a brillar con alegría forzada. Una sonrisa contenida incluso cuando se la exigían. Estos eran actos de valentía tan sutiles que podrían parecer invisibles. Pero en el salón de Iván, incluso el silencio podía ser un desafío. Las mujeres lo sabían. Servir al zar era vivir al borde del favor y la ruina. Y la verdad más cruel de todas era esta.
El poder de Iván no solo se medía por quién le obedecía, sino por la rapidez con la que podía destruir a quienes no lo hacían. Para Iván, los desfiles de novias nunca se trataron solo de matrimonio, se trataban de poder. Cada ritual, cada desfile, cada prueba era menos una búsqueda de amor y más un espejo en el que veía su propio control. Las mujeres no eran damas de honor, eran símbolos. Su silencio confirmaba su autoridad, su obediencia ocultaba sus miedos, su belleza temblorosa alimentaba su ansia de dominio. La obsesión de Iván no era el amor, sino la certeza de que el mundo le obedecería, de que incluso la chica más frágil podía ser sometida, de que la lealtad podía ser forzada y luego revestida de seda. Pero la obsesión corroe, consume a quien la alimenta. Los rumores nos cuentan que Iván se volvió paranoico, convencido de que incluso las mujeres elegidas para él llevaban la traición en la mirada. A algunas las despidió por las razones más insignificantes: una tos leve, un momento de vacilación, un mal presagio susurrado por los sacerdotes. A otras las castigó con crueldad, como si su incapacidad para complacerlo fuera una rebelión contra el mismísimo trono. Y sin embargo, seguía convocando a más. De cada provincia, de cada familia noble, se reunían doncellas una y otra vez. Cada vez que el ritual prometía consuelo, cada vez solo traía miedo. En este ciclo interminable, Iván reveló más sobre sí mismo que sobre las mujeres. Los rituales mostraban a un hombre que ansiaba el control pero temía la debilidad, que exigía lealtad pero no confiaba en nadie, que confundía la obediencia temblorosa con la devoción. Y la cruel ironía es esta: el mismo ritual destinado a asegurar su dinastía solo reveló su fragilidad. Un gobernante que debe poner a prueba su lealtad con sedas y cadenas ya ha confesado que no puede encontrarla en la verdad. La historia lo recuerda como el terrible. Pero quizás la verdad más oscura es que el terror de Iván no era solo por su pueblo, estaba dentro de él mismo. Porque en aquellos salones iluminados con velas, los rituales no eran solo pruebas para las mujeres, eran espejos para un zar que nunca podía escapar de su propio reflejo. Los palacios de Moscú se construyeron para parecer eternos. Muros de piedra, cúpulas doradas, salones iluminados con cientos de velas. Todo pretendía demostrar que el poder de Iván era inquebrantable. Pero las ilusiones siempre se quiebran, y cuando lo hacen, se derrumban con un susurro más fuerte que cualquier guerra. Los desfiles nupciales prometían certeza, lealtad disfrazada de devoción, obediencia disfrazada de amor. Sin embargo, las mujeres que estaban de pie, vestidas de sedas, no eran solo adornos. Eran testigos, vieron la paranoia del zar, sintieron su miedo, guardaron sus secretos en silencio. Y los secretos nunca permanecen enterrados para siempre. Las crónicas nos cuentan que muchas de estas mujeres desaparecieron en monasterios o haciendas, borradas de la historia como si nunca hubieran existido. Pero la ausencia misma se convierte en memoria. Cada niña desaparecida era una pregunta que el imperio no podía responder. Cada silencio era una herida. Y aunque Iván creía haberse ganado la lealtad, lo que había generado eran sospechas. Los cortesanos temían sus ataques de ira. Los sacerdotes murmuraban presagios. Los nobles resentían su crueldad. Incluso las mujeres obligadas a sonreír bajo la seda comprendían la verdad. El miedo es una cadena, pero las cadenas pueden romperse. El ritual que una vez lo hizo sentir intocable comenzó a revelar su debilidad. Un gobernante que pone a prueba la belleza como si fuera ganado, que exige devoción como si fuera un acto, ya ha confesado que no puede gobernar corazones, solo cuerpos. Y los cuerpos se rompen. Cuando la dinastía de Iván flaqueó, cuando el caos regresó a Moscú tras su muerte, los palacios quedaron como cascarones vacíos. Las velas habían desaparecido,
Las sedas habían desaparecido. Los velos, las joyas y las vibrantes representaciones habían desaparecido. Lo que quedaba eran muros cargados de silencio. El silencio de todas las mujeres que una vez fueron exhibidas, puestas a prueba y olvidadas. La historia lo llama Iván el Terrible. Pero la terrible verdad es esta: ningún ritual, ningún desfile, ninguna cadena de seda ni de oro pudo proteger su imperio del colapso, porque el poder construido sobre el miedo no es poder en absoluto, es solo una ilusión a punto de hacerse añicos, y cuando se hace añicos, lo que queda no es la gloria, sino los ecos de pasos temblorosos, los susurros de voces silenciadas y el inquietante recordatorio de que incluso los tronos más poderosos descansan sobre sombras frágiles.